Buenos días, niños. Espero que hayan amanecido muy bien, con bienestar, que Diosito los cuide siempre, que los mantenga en buena salud a ustedes y a sus familias. Hoy día en el rinconcito de comunicación vamos a hablar acerca de un tema muy bonito, que es sobre el cuento. Ya desde que eran muy pequeños, seguro que se conocen diversos cuentos que sus papás les han contado desde pequeños. Bien. Hoy día vamos a hablar acerca de la definición, los elementos y su estructura. Empezamos. Empezamos compartiendo la pantalla. A ver. Muy bien. El cuento, definición. Bien. El cuento es un relato de hechos que le suceden a unos personajes en un tiempo y espacio determinados y pueden ser reales o imaginarios. Es cierto, dentro de un cuento encontramos diferentes elementos que pueden ser tanto reales o imaginarios. El cuento nos ayuda a explotar nuestra imaginación. Muy bien. También tenemos a ciertos elementos, como son los hechos, personajes, el tiempo y el lugar. Cuando hablamos de hechos, nos referimos a las acciones que ocurren dentro del cuento. Cuando hablamos de personajes, hablamos sobre, por ejemplo, los protagonistas o personajes secundarios. Pueden ser reales o imaginarios, reales o ficticios. Cuando hablamos del tiempo, nos referimos a si está en presente, en pasado o en futuro. Dentro de un cuento encontramos diferentes expresiones, por ejemplo, como érase una vez o hace mucho tiempo. También tenemos a lugar. El lugar es donde ocurre el cuento. Puede ser en una ciudad, en una granja, en un país muy lejano. También fuera de este mundo puede ocurrir o transcurrir en un planeta desconocido. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de la estructura, nos referimos al inicio, el nudo y el desenlace. Cuando hablamos de inicio, se refiere, como su mismo nombre lo dice, al principio del cuento. Y en el inicio también encontramos las ciertas características de los diferentes personajes. En cambio, en el nudo es la parte central del cuento, donde se desarrolla todo el conflicto de la historia que se está narrando. Sin embargo, en el desenlace es la parte donde se resolvió el conflicto que se ha generado en la historia. Es el final del mismo cuento. Y el final puede ser un final feliz o un final triste, pero siempre tiene que tener un final cerrado. Volvemos a repasar esta parte, recordando la estructura del cuento. Nos encontramos con el inicio, el nudo y el desenlace. En el inicio encontramos al principio del cuento y también presenta a los personajes que van a desarrollar el cuento. Presenta también algunas características de estos personajes. El nudo es la parte central donde se desarrolla el conflicto. Y el desenlace es cómo se resolvió ese conflicto y le da un final. Es la parte final del mismo cuento. A ver, acá tenemos un cuento muy conocido que es El niño y los clavos. Esto nos va a indicar que vamos a tener que leer toda la historia y de allí vamos a extraer la información que nos dice para completar el recuadro y el esquema que nos da a continuación. Por ejemplo, dice, ¿qué información vamos a tener que sacar del cuento? ¿Qué problema surgirá? ¿Cómo se solucionará? Y también vamos a tener que completar el esquema de los personajes, el lugar, el tiempo y el narrador. Esta parte muy importante, mencionamos al narrador. El narrador es en dos formas, en primera persona o en tercera persona. ¿Cuándo nos referimos a primera persona? Es cuando nosotros estamos incluidos en el cuento. Pero si no estamos incluidos en el cuento, quiere decir en el narrador
tenemos que colocar tercera persona. Vuelvo a repetir, cuando hablamos de narrador es cuando nosotros estamos incluidos en la historia. Ahí sería primera persona. Sin embargo, si no estamos incluidos en la historia, en el cuento, entonces tendríamos que completar con tercera persona. Bien. Vamos a leer este cuento muy conocido que es El niño de los clavos y veremos a ver, cómo podemos extraer la diferente información y para poder también completar el esquema que tenemos a continuación. Muy bien. El niño y los clavos. Había una vez un niño que tenía muy mal carácter. Un día su padre le dio una bolsa con clavos y le dijo que cada vez que perdiera la calma, clavase un clavo en la cerca del patio de la casa. El primer día, el niño clavó 37 clavos. Al día siguiente, menos, y así el resto de los días. El pequeño se iba dando cuenta que era más fácil controlar su genio y su mal carácter que tener que clavar los clavos en la cerca. Finalmente llegó el día en que el niño no perdió la calma ni una sola vez y fue alegre a contárselo a su padre. Había conseguido finalmente controlar su mal temperamento. Su padre, muy contento y satisfecho, le sugirió entonces que por cada día que controlase su carácter, sacase un clavo de la cerca. Los días pasaron y cuando el niño terminó de sacar todos los clavos, fue a decírselo a su padre. Entonces el padre llevó a su hijo de la mano hasta la cerca y le dijo: has trabajado duro para clavar y quitar estos clavos de esta cerca, pero fíjate en todos los agujeros que quedaron. Jamás será la misma. Lo que quiero decir es que cuando dices o haces cosas con mal genio, enfadado y mal carácter, dejas una cicatriz, como estos agujeros en la cerca. Ya no importa que pidas perdón, la herida siempre estará allí y una herida física es igual a una herida verbal. Los amigos, así como los padres y toda la familia, son verdaderas joyas a quienes hay que valorar. Ellos te sonríen y te animan a mejorar, te escuchan, comparten una palabra de aliento y siempre tienen su corazón abierto para recibirte. Las palabras de su padre, así como la experiencia vivida con los clavos, hicieron que el niño reflexionase sobre las consecuencias de su carácter y, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muy bien. Ahora vas a tener que extraer los datos que nos da este cuento para completar la información y el esquema. Ahora te toca a ti. Si deseas, puedes volver a leer el cuento para que extraigas la información correcta. A ver, ¿qué problema surgirá? ¿Cómo se solucionará? Ahora, ¿qué personajes se presentan en la historia? ¿En qué lugar? ¿En qué tiempo? Y el narrador. Muy bien. Si deseas, como te digo, puedes volver a leer el cuento para completar estos datos y el esquema. Vamos, tú puedes. Yo sé que tú vas a poder. Bien. Esta tarea te la dejo a ti para que la desarrolles. Vas a leer que este cuento es muy bonito, te va a ayudar a reflexionar, no solo al niño, sino del mismo modo a nosotros también. Muy bien, pequeños. Espero que les haya gustado este tema, que es el cuento. Y ustedes se sabrán otro cuento. De repente en la siguiente clase nos puedes decir. Y para compartir con tus demás compañeros. Muy bien. Es todo por hoy en este rinconcito de comunicación. Y nos vemos en la siguiente clase. Bye.